Saludamos a la doctora Catalina Mendoza Escora, ella es catedrática universitaria, experta en género e igualdad. El día de ayer se observó este Día Internacional en pro de la eliminación de la violencia en contra de la mujer, una fecha que se la ha observado a nivel mundial, que busca principalmente llamar a la reflexión a todos los actores de la sociedad para con acciones conjuntas entre el Estado y la sociedad civil disminuir o idealmente poner fin a la vulneración tan frecuente de los derechos de las mujeres. Doctora Mendoza, le saludamos nuevamente y quisiéramos conocer desde su punto de vista cuánto se ha logrado. Algunas palabras alentadoras escuchamos desde la directora de Sendas sobre una situación ligeramente mejor, un tanto más aliviada que se viviría en la provincia de La Suay, pero que contrasta con una durísima situación en el resto del país. ¿Cuál es su opinión? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a la directa audiencia de Antena 1. En efecto, como decía María Isabel Cordero, es muy importante identificar cuáles son los avances, ¿no? Frente a una historia en el ámbito del derecho y de la política pública de invisibilización de las problemáticas que aquejan a los derechos humanos de las mujeres. Un avance significativo, por supuesto, es contar con normativa nacional para la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género en contra de las mujeres. Tenemos una ley orgánica al respecto. Efectivamente, ese es un avance porque, como digo, históricamente, el derecho y la política pública no consideró el ámbito por ejemplo, privado, doméstico, familiar, como un ámbito de injerencia del Estado, ¿no es cierto?, para transformar la situación de violencia que vivimos las mujeres. Ese es un avance indudable. En el Cantón Cuenca, un avance indudable también es toda esta red de coordinación interinstitucional, ¿no es cierto?, que involucra una serie de instituciones públicas, la academia, organizaciones no gubernamentales, del gobierno local, para la generación de política pública, empezando por una ordenanza cantonal que guía, que cobija las acciones que diversos ámbitos diversas instituciones a nivel local deben desarrollar para prevenir, para atender, para erradicar la violencia de género. No obstante, a pesar de estos avances, ¿no es cierto?, fundamentalmente impulsados, empujados, ¿no?, generados por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, la sociedad civil organizada, las cifras siguen mostrando una realidad que es muy preocupante. Empecemos, por ejemplo, por señalar que ya el comité de la CEDAW, el comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, le dijo al Estado ecuatoriano que existía déficit, ¿no es cierto?, en cuanto a un registro sistemático de datos de violencia de género, ¿no? Más aún cuando estos datos no tienen en cuenta las particularidades, las especificidades, ¿no es cierto?, por edad, por etnia, por discapacidad, por la situación de movilidad humana, situación de las solicitantes de asilo, de refugio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un déficit, porque a pesar de que el INE dice que 65% de mujeres han vivido algún tipo de violencia durante su vida, o que en el caso de La Suay este índice se acerca al 80%, ¿no es cierto? No es un dato, no hay datos sistemáticos que vengan siendo recogidos por el Estado ecuatoriano. Así es, las estadísticas en nuestro país son bastante malas en todos los órdenes. Ayer destacábamos el tema del desempleo, y Ecuador tiene cifras que resultan envidiables incluso para los países desarrollados, pero que sabemos que están muy lejos de la realidad. En todo caso, en este tema, ¿vale la pena evaluar de la manera más objetiva? Usted que está en el día a día tratando estos delicadísimos
estos temas. ¿Cómo está cumpliendo con sus objetivos el gobierno nacional? ¿Hay un plan de acción efectiva en la Secretaría de Derechos Humanos? Recordemos que esta secretaría se creó en el actual gobierno y la han precedido en forma continua profesionales, activistas de la ciudad de Cuenca, dos cuencanas que han estado al frente de esta secretaría. A mí me interesaría muchísimo recoger las ideas de María Isabel Cordero, ¿no? En la entrevista que se le hacía hace un momento. El Estado ecuatoriano tiene la obligación, la responsabilidad de formular política pública. Yo no defino la política pública como el diseño, ¿no es cierto?, la aprobación de un plan, de una agenda nacional. Esa es una parte muy importante de una política pública, pero no es suficiente. Solemos decir política pública a este tipo de documentos, de instrumentos, ¿no es cierto?, que sin desmerecer su importancia, no llegan a ser política pública, porque política pública implica la asignación de recursos, ¿no?, para la puesta en marcha de aquellos lineamientos, objetivos nacionales que buscan, ¿no?, en el ámbito de la atención, de la prevención, de la sanción, de la erradicación en general de la violencia, ¿no es cierto?, transformar una situación de discriminación e inequidad, ¿no?, que está afectando a las mujeres ecuatorianas. Eso en el país lamentablemente no existe, ¿ya? Porque sin recursos no podemos hablar de política pública. El comité de la CEDAW ya le dijo al Estado ecuatoriano que no existe un número importante, ¿no es cierto?, de centros de atención de la violencia a nivel nacional. A ver, si preguntamos a la ciudadanía en general, ¿cuáles son los centros de atención, de apoyo a los que pueden acudir, ¿no es cierto?, para buscar asesoría legal, psicológica, social, etcétera, para atender la problemática de la violencia? Vamos a recibir como respuesta, ¿no?, que o no existen o desconocemos de su existencia. No existe un significativo número, ¿no?, de centros de apoyo para la atención de la violencia de género. La CEDAW, el comité de la CEDAW le dijo también al Estado ecuatoriano que los esfuerzos, ¿no es cierto?, para formar, capacitar, especializar a los operadores de justicia siguen siendo muy débiles, por no decir insignificantes, siguen siendo muy débiles. De ahí que le recomiendo al Estado ecuatoriano que realice un esfuerzo sistemático de formación, de capacitación de jueces, de fiscales, de presidentes de tenientes políticos, operadores de justicia en general, ¿no?, juntas cantonales de protección de derechos. ¿Por qué? Porque sin un conocimiento cabal de las responsabilidades que asumen cada uno de estos funcionarios en las diferentes instancias, entidades que tienen que ver con la atención de la violencia, no se puede dar una respuesta efectiva a quienes acuden a la justicia, ¿no es cierto?, demandando una atención, además oportuna, en un tiempo razonable, ¿no es cierto?, garantizando la integridad de la víctima de violencia. Porque recordemos, ¿no es cierto?, que un número importante de mujeres, ¿no es cierto?, que han sido víctimas de femicidio ya acudieron a la justicia, ¿no?, a algunas instancias como las que acabo de indicar, ¿no?, incluso tenían medidas de protección, ¿no?, pero este mecanismo no significó un límite, ¿no es cierto?, realmente para garantizar la protección de la integridad, la seguridad y la vida de las víctimas. Ahora, doctora Mendoza, cuéntenos sobre una de las iniciativas del gobierno de Guillermo Lasso. Entre tanta información preocupante que se dio con respecto a diversos casos en Ecuador, entre ellos quizá el más visible, el de María Belén Bernal, el presidente de la República se comprometió a crear el Ministerio de la Mujer. Señaló que esta sería una forma para mecanizar de mejor manera la prevención y eventualmente la erradicación de la violencia de género. No hemos podido confirmar, sin embargo, de que exista siquiera el presupuesto para la creación del Ministerio de la Mujer. Recientemente, en una pregunta, en una rueda de prensa al ministro de Gobierno, al ministro Jiménez, él le señalaba que la aspiración es que para febrero o marzo del 2023 esté listo ya este ministerio para empezar a funcionar, pero hasta el momento, como le señalaba,
no se ha podido dar cifras en cuanto a su presupuesto sobre cómo va a funcionar, que es el punto que usted justamente cuestiona, esto de generar políticas sin fondos. Efectivamente, me parece importante señalar que qué ha pasado en el país en torno al mecanismo nacional, ¿no es cierto?, al rector de la política pública de prevención y erradicación de la violencia. A nivel nacional, lo que hemos visto es esta migración de competencias, ¿no es cierto?, de los organismos encargados o el organismo rector, ¿no es cierto?, de trabajar para la erradicación de la violencia de género. En algún momento estuvo en el MIES, en algún momento estuvo en el Ministerio de Gobierno, luego pasó al Ministerio de Justicia cuando se aprobó la ley orgánica, ¿no es cierto?, que le identificaba al Ministerio de Justicia como el organismo, el ente rector. Simplemente se desarticuló el Ministerio de Justicia y se lo sustituyó por la Secretaría de Derechos Humanos. Yo me temo que en una época como la actual, ¿no es cierto?, una época muy caracterizada por la inmediatez de la noticia, por la imagen, ¿no es cierto?, por la entrega rápida de información que no necesariamente tiene un sustento verificable en la realidad social, este sea un anuncio que refuerza esta nula, tal vez no diré nula para no ser muy severa, ¿no?, esta debilidad en la acción del Estado y del gobierno ecuatoriano frente a la problemática de la violencia. Como usted muy bien señala, hasta el momento no existen señales, indicadores claros, ¿no es cierto?, de que avanzamos, ¿no es cierto?, a un fortalecimiento estatal a través de la creación de un ministerio para reforzar la política pública de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Voy a tomarme nuevamente las palabras de María Isabel Cordero. La política pública de prevención y erradicación de la violencia, si bien debe tener un organismo rector, ¿no es cierto?, fortalecer un ministerio como el que podría ser el Ministerio de la Mujer, no obstante, esto no implica que no se deba hacer un esfuerzo de coordinación para transversalizar la política pública de prevención y atención de la violencia, ¿no es cierto?, en otros ámbitos sectoriales de la política pública, como el ámbito de la educación, como el ámbito de la salud, de inclusión económica y social, el de la justicia, ¿no es cierto?, que no se deba contemplar el ámbito nacional, pero también el ámbito local, porque los gobiernos locales juegan un rol fundamental. Entonces, este tipo de anuncios, ¿no?, como otros que ha tenido el gobierno nacional, ¿no es cierto?, en otros temas, son anuncios que llegan a caer en el vacío, ¿no? Son anuncios que se hacen por la emergencia o por la emergencia de crisis, de problemáticas que no se las toma como problemáticas sistemáticas, ¿no es cierto?, que tienen hondas raíces, son estructurales, que están permeando el tejido social. Entonces yo me temo, espero equivocarme, pero me temo que es una más, ¿no es cierto?, de aquellas informaciones, noticias, propuestas que caen en el vacío porque no tenían un claro sustento, ¿no?, de organización. ¿Y qué pasa en cuanto a los gobiernos locales, fundamentalmente municipio y prefectura de la SUAY? Como bien se señalaba en la intervención anterior, bueno, en el caso de Cuenca se tiene una larga trayectoria, ¿no es cierto?, de organización de la sociedad civil y de articulación con las instancias públicas, ¿no es cierto?, nacionales y del gobierno descentralizado para, por ejemplo, la generación de ordenanzas, de políticas públicas, de asignación presupuestaria. O sea, siento que cada vez más es un avance, ¿no? Hay que tener en cuenta que los datos no se van a modificar de la noche a la mañana porque estamos hablando de un proceso cultural, histórico, estructural. Pero en política pública hay importantes avances impulsados por la sociedad civil. El gobierno provincial de la SUAY, ¿no es cierto?, en la misma en la misma onda, digamos así, tiene desde hace un tiempo atrás también una ordenanza, ¿no es cierto?, que le compromete al gobierno local en el ámbito provincial, ¿no es cierto?, para desarrollar acciones en este ámbito. Y como se puede observar en la prefectura de la SUAY, hay un sinnúmero de actividades, de acciones que se ponen en marcha
para atender, ¿no es cierto?, estas obligaciones y compromisos del gobierno provincial. No así en el resto del país, ¿no? Nosotros podemos apreciar que en la capital de la República, en caso de Cuenca, ¿no?, hay interesantísimas iniciativas para fortalecer la política pública. Pero el país muestra una diversidad increíble, ¿no? Las estrategias, las acciones que se llevan a cabo muestran una diferencia marcada a nivel del país. Eso hace que, por ejemplo, no tengamos mecanismos claros, ¿no?, para transparentar cuál es el efectivo cumplimiento de los gobiernos locales en torno a asignar ese 10% de los ingresos no tributarios, ¿cierto?, para la atención de grupos vulnerables, de grupos que requieren atención prioritaria, como el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. Recuerde usted que para aprobar los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados se requiere visibilizar al menos un 10% de esos ingresos no tributarios para, por ejemplo, prevención, atención de la violencia de género. Yo creo que esa es una deuda histórica de los gobiernos autónomos descentralizados. El no visibilizar, ¿no es cierto?, la asignación de este porcentaje establecido por la ley para aprobar los presupuestos, ¿no? Entonces, creo yo que así como la exigibilidad se dirige, ¿no es cierto?, al gobierno nacional y al Estado ecuatoriano a nivel nacional, los procesos de exigibilidad deberían también fortalecerse en los ámbitos locales, demandando que las prefecturas, los municipios cumplan a cabalidad esta obligación que les da la ley. Ahora, si es que Cuenca está mejor en políticas públicas, así le entendemos por qué las estadísticas, con todas las falencias sobre las cuales también usted nos ha hablado, no reflejan una mejor situación. En estos días se ha insistido en que 8 de 10 mujeres sufren de violencia en el Azuay, que estos son índices más altos que en el resto del país, y es interesante también saber cómo se llega a estas cifras, qué tipo de estudios se realizan, con qué metodologías. El último estudio nacional que tenemos es del año 2019, hecho por el INEC, ¿no es cierto? Es una encuesta nacional hecha por el INEC que efectivamente da cuenta de esos datos que usted señala. ¿Por qué no vamos a ver cambios en las estadísticas, en los indicadores de violencia? ¿Por qué no vamos a ver cambios inmediatos en los indicadores de violencia? Porque lamentablemente la violencia de género que se ejerce en contra de la mujer es una problemática estructural. ¿Qué quiero decir con estructural? Que permea todo el tejido social y que se asienta, se normaliza, se perenniza de alguna manera, porque hay varias instituciones, digamos así, dentro de un sistema como el nuestro, trabajando para normalizarla, trabajando para reforzarla. La propia familia. Lamentablemente, según las estadísticas que tenemos, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado, de la propia UNICEF, en el país diariamente se registra un promedio de 42 denuncias por violación, acoso y acoso sexual a niñas y adolescentes. 1 de cada 10 mujeres ecuatorianas ha sido víctima de abuso sexual durante su niñez o la adolescencia. Y según la UNICEF, el Ecuador ha reportado que el 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a la víctima, ¿no? De esos, casi el 40% abusó varias veces de la misma víctima. Estamos hablando de violación sistemática. Entonces, la familia resulta ser una institución que no se está modificando, que sus patrones, ¿no es cierto?, de funcionamiento, que sus dinámicas no se están modificando. Por supuesto, por falta de una acción decidida del Estado ecuatoriano para la prevención. No hay en el país ninguna política pública para prevención del abuso sexual en el ámbito familiar. ¿Cómo se van a modificar las cifras
respecto del abuso sexual, de la violencia sexual, del incesto, ¿no es cierto?, que es una problemática tan extendida sin una política pública al respecto. Bien. Si a la familia le incorporamos el trabajo de otras instituciones, ¿no?, como por ejemplo sociales, me refiero a la religión, el trabajo, etcétera, etcétera, podemos darnos cuenta que hay ámbitos que siguen normalizando la violencia, y si en esos ámbitos no se implementa política pública, y si no hay una sola política pública, los datos no se van a modificar como quisiéramos que se lleguen a transformar. Doctora Mendoza, para finalizar, cabe recordar que estamos en una época preelectoral, que en febrero habrá elecciones, que hay candidatos que aspiran a ser representantes públicos, que están pidiendo el voto a la ciudadanía. ¿Qué es lo que considera usted debería ponerse en la agenda de los candidatos sobre estos temas? Incluir incluso en debates que se abrirán en las principales ciudades del país entre los candidatos. ¿Cuáles son los temas que deberían discutirse? Usted hace una pregunta central y fundamental para el actual contexto político que vive el país, que vive el Azuay, en general todo el país, ¿no?, a nivel nacional y por supuesto local. Lamentablemente, cuando hablamos del 25 de noviembre, no, tenemos que dar estadísticas, indicadores que dan cuenta de una situación que no se está modificando, que más bien se está incrementando en cuanto a los datos de femicidio, los datos de violencia sexual, etcétera, etcétera. En este contexto, sí demandamos, ¿no es cierto?, a los actores políticos, y yo diría una dosis de seriedad y de responsabilidad, ¿no es cierto?, en cuanto a la información, la comunicación y los compromisos de su campaña electoral. En un contexto, nuevamente, como dije, caracterizado por la inmediatez de la noticia, por la imagen, por el corto tiempo que le dedicamos, ¿no es cierto?, a la información que nos llega a través de los celulares, a través de las redes sociales, me temo que la campaña que están haciendo los actores políticos no está incidiendo, ¿no es cierto?, en este compromiso de transformar la situación de violencia que caracteriza al país, ¿no?, y la violencia de género que aqueja a amplios sectores, ¿no es cierto?, de la comunidad, fundamentalmente a las mujeres. Yo demandaría, ¿no es cierto?, un compromiso serio de los actores políticos para, primero, identificar la problemática, ¿no? Es claramente, si usted revisa las propuestas de campaña, los actores políticos no tienen un diagnóstico de la problemática de violencia de género. Sin ese diagnóstico, ¿no?, y sin un compromiso real para enfrentar la violencia, tampoco tienen propuestas serias para erradicarla a través de los compromisos y los roles y las responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados. Asistimos a una campaña que nos muestra la organización de una feria, la entrega de cosas, de bienes, ¿no?, en el ámbito, en el contexto del mundial, que deja de lado problemáticas fundamentales como la violencia de género, pero también las problemáticas vinculadas al cuidado, la sobrecarga de trabajo de cuidado, la conciliación de las esferas pública y privada, ¿no es cierto?, las demandas laborales de los jóvenes, de las jóvenes, etcétera. Entonces, es importantísimo que las y los actores políticos se comprometan seriamente a identificar como parte de su rol, ¿no es cierto?, desde el gobierno local, prevenir, atender, erradicar la violencia de género. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Mendoza. Muchas gracias a usted. La doctora Catalina Mendoza es profesora universitaria, experta en género e igualdad. Se ha referido a las motivaciones que debería generar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se observó el día de ayer.